yo siempre las conozco. En cuanto a la cantidad de horas hombre, la cantidad de horas máquina, la cantidad de leche, para fabricar un pan de manteca, yo lo conozco. Lo que yo a lo mejor no voy a conocer de antemano van a ser los costos. ¿Por qué? Porque por cuestiones estacionales, todos sabemos que existe la inflación, yo tengo costos que van a ir variando en el tiempo. Pero en cuanto a las especificaciones técnicas, la cantidad física de cada uno de los factores de costos, de cada uno de los elementos del costo, yo, como siempre, son iguales para un pan de manteca, los voy a conocer. ¿Tá? Por lo tanto, la diferencia va a ser que yo voy a estar acumulando los costos a lo largo de un periodo, ¿sí? Que va a ser un mes, ¿sí? Un mes fabricando manteca, suponete, ¿no? Voy a estar acumulando los costos, ¿sí? Y al final del mes voy a ver cuánto produje de manteca. Estoy hablando en general, ¿eh? Estoy hablando tratando de introducirlos en el tema, van a ver que después esto tiene una cierta técnica. Pero en definitiva, para que vean cómo calculo el costo de cada pan de manteca, porque yo necesito saber cuál es el costo unitario de mi producto homogéneo, que yo elegí adaptar la manteca, un pancito de manteca de 200 gramos. Entonces digo, yo acumulé costos durante un mes de materiales, de mano de obra y de así, y los tengo ya establecidos. Y después digo, este mes, ¿cuánta manteca produje? Entonces digo, si los costos de toda la manteca que produje son los que acumulé y representan, no sé, X cantidad de kilos, suponete, 200 gramos, que es un pancito, ¿cuánto es? ¿Cuál es el costo unitario de cada pan? ¿Qué voy a hacer? Pongo en el numerador todos los costos y pongo en el denominador todos los kilos de manteca que produje y saco el costo de un kilo, después lo proporciono a 200 gramos y listo. Y ya tengo el costo de un pan de manteca. Es decir, el costo se calcula al final del periodo por promedio. El objetivo es obtener el costo unitario de ese producto homogéneo que yo voy a estar produciendo, fabricando, ¿eh? Como producción continua. ¿Se entienden las diferencias de un caso y del otro? En un caso yo voy a acumular los costos para determinar el costo de la orden, que es siempre una distinta y no necesariamente va a corresponderse con un mes. Capaz que la hago en 2 días y capaz que tardo 4 meses en hacerle la orden. ¿Sí? O tardo 2 horas. Y en el otro caso, como yo siempre produzco lo mismo para existencias, a mí lo que me va a interesar saber es cuál es el costo unitario que muestra ese producto que yo fabrico en forma ininterrumpida, seriada, repetitiva, al cabo de un mes. ¿Mm? A ver si el costo unitario que tengo este mes se le parece al que voy a tener el mes que viene, qué sé yo. Si no se le parece, seguramente voy a tener que cambiar mi precio de lista al momento que lo venda. ¿Mm? ¿Sí? ¿Está claro hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, más que nada para que vean más o menos la diferencia a nivel macro, ¿no? Bueno, cuando hablamos de costos por procesos, a ver qué interpretamos por proceso, es cada segmento de la actividad productiva. Cuando nosotros hablábamos la semana pasada, y a veces yo siempre uso el mismo ejemplo, ¿no? Pero hacer pan, proceso de amasado, es donde yo tomo la harina, la mezclo con la levadura y hago la masa en una máquina con operarios. La masa se terminó y pasa al siguiente proceso, que sería el horneado. Bueno, va a haber otros operarios que la dividen en pedacitos y la meten en el horno y lo cocinan. ¿Qué sale de ahí? Pan. En el primer proceso, el primer segmento de actividad productiva, yo no tengo pan, tengo masa. Y en el segundo proceso, gracias a la masa que recibo del primero, lo puedo moldear y hacer los pancitos y cocinarlos. ¿Tá? Sin la masa del primer centro yo no podría cocinar nada. ¿Sí? Pero yo no vendo masa, vendo pan. O sea que con la masa sola tampoco podría hacer nada. Yo necesito integrar ambos procesos para que luego del amasado venga el horneado y luego yo tenga pan y lo pueda vender en mi panadería por kilos. ¿Vamos? Esa es la idea.
Ese producto que sale del primer proceso, que acabamos de decir es la masa, eso no es pan, es masa. Pero es la masa que me permite, luego del horneado, obtener el pan. Entonces, cuando se está en presencia de un proceso intermedio, de un bien que surge de un proceso intermedio, como podría ser el amasado, ¿sí? A ese producto que sale de ese proceso intermedio se lo denomina semiproducto. ¿Eh? Como para decir, está por la mitad, todavía no es pan, claro, obviamente. Falta cocinarlo, bueno, pero tampoco puedo cocinar lo que no existe. ¿Eh? O sea, algo de pan es, y le falta el cocinado, pero es la masa que me va a permitir a mí obtener el pan definitivo, ¿sí? Que es el producto terminado. Obviamente, la harina, lo que ingresa al proceso de amasado, va a ser materia prima. En este caso, materia prima recibida para ser convertida en masa por el proceso de amasado. Ahora, el semiproducto es el que obtiene horneado, el proceso siguiente, para continuar el proceso de transformación para conseguir luego el pan. ¿Estamos? Como queda claro, el semiproducto va a ser lo que se reciba del proceso anterior, salvo en el primero, porque en el primero no hay un semiproducto inicial. Es el primer proceso, en este caso el de amasado, va a recibir como mínimo la materia prima. ¿Tá? Otras características, bueno, yo ya les dije, el periodo que se va a considerar, el periodo que se va a considerar es un mes y siempre se produce para stocks, ¿sí? Siempre estamos produciendo para stocks, para almacenar. ¿Sí? El panadero a la mañana, cuando se levanta temprano, hace la masa, no hace 2 kilos para vender lo primero que le vienen a pedir. Hace, ponele, la bolsa de harina y de ahí a lo mejor le salen 100 kilos de pan. Cuando ve que se le está por terminar, va y prepara más. Pero a lo mejor no se le termina, entonces lo prepara más. ¿Sí? Pero evidentemente la panadería tiene unos cuantos kilos de pan disponibles para que vos vayas y se los compres. ¿Sí? Lo tiene en stock. Como dijimos, la producción es seriada, continua, repetitiva y uniforme. Seriada, una tras de la otra, repetitiva, continua, obviamente seriada es prácticamente lo mismo, repetitiva porque siempre hago lo mismo, y uniforme porque estoy en presencia de un producto homogéneo. Tienen todas las mismas características. Generalmente se lo asocia con procesos de consumo masivo, productos de consumo masivo, lavandina, detergente, medicamentos, productos alimenticios, mayonesa, vino, Coca-Cola. Bueno, todo lo que te imagines que tiene un supermercado que no corresponde a verdulería, estamos en presencia de productos del proceso, productos de producción continua. Es difícil introducir modificaciones en el proceso productivo. Ojo, no es que sea difícil por la dificultad, ¿eh? O sea, que me ofrecería cambiar el proceso productivo. No, lo difícil es por el hecho de que si yo le introduzco una modificación en el producto, probablemente el producto final cambie. Y vos acordate que yo producía para stock. Entonces, el cliente que compra mi producto espera una determinada característica por ese producto que me está comprando. Si yo se la cambio, probablemente el cliente se sienta insatisfecho porque dice, yo no esperaba esto del producto, ¿qué le pasa? Tiene otro gusto, ¿eh? Tiene otra contextura, es más oscuro, es más clarito, qué sé yo. En definitiva, la introducción de un cambio en el proceso que es repetitivo, seriado, uniforme. Estamos pensando de que si yo quisiera llevar adelante un cambio, por ejemplo, busco un material que sea más, que me haga que la producción del producto en cuestión sea más barata, que me baje los costos, probablemente se vea algún tipo de efecto en el producto final. Entonces, ¿qué hago? Creo un producto que recoja esa modificación del proceso productivo de manera tal de que el cliente que opte por comprar el producto nuevo, cuando lo vea diferente al anterior que compraba, diga, ah, bueno, evidentemente este es más barato porque a lo mejor, y ahí saca su propia conclusión, es distinto al otro. ¿Tá?
Y en definitiva, a lo mejor yo tengo una lavandina que cuesta 10 pesos el litro y otra lavandina que cuesta 8 y es la segunda marca. Pero la segunda marca, a lo mejor, yo le quité un proceso en la producción o lo modifiqué un proceso de manera tal de achicar costos y esa lavandina, suponete, en lugar de ser de color profundamente verdoso, como una lavandina buena, concentrada, esta está un poquito más clarita, más diluida, porque seguramente le falta algún colorante o algún aditivo que le da esa particularidad. ¿Sí? Es más barata porque yo le quité un proceso productivo que generaba costos. ¿Sí? Pero bueno, seguramente a lo mejor tendré una clientela que compre esa lavandina con un proceso distinto de producción. Si yo veo que no la compra nadie, obviamente no la voy a producir más, ¿sí? Pero por lo general, siempre se trata de innovar, de introducir nuevos productos, y siempre se trata de que la mejora continua me arroje costos más bajos. Cuando los costos me involucran cambios importantes en los procesos de producción, conviene, por lo general, cambiarle las características por las cuales el cliente percibe el producto, por ejemplo, la marca. ¿Vamos? Para que el cliente no se dé cuenta después que lo compró. De antes que lo compró, tiene que darse cuenta que está comprando un producto distinto. Obviamente existen algunos procesos de producción que hay dificultad de cambiarle el proceso de producción. ¿Qué sé yo? Suponete que vas a hacer una cerveza de un tipo particular o hacer la Coca-Cola. Es muy difícil cambiar la forma que yo hago un determinado gusto de Coca-Cola, porque requiere determinados procesos, o un medicamento, requiere determinados procesos. No se puede cambiar. Todos son necesarios. Si yo se lo cambiara, como les dije antes, yo cambiaría la característica del producto. ¿Estamos? Muy bien. Y el costo unitario es el costo promedio del periodo. Pongo en el numerador todos los costos, pongo en el denominador toda la producción, el cociente es el costo promedio del periodo. Yo no discrimino cuánto produje el día 1, el día 2, el día 3, 4, 5 del mes. Yo sumo todos los costos del mes y sumo toda la producción del mes y a fin del periodo, ¡tac!, saco ese promedio. No voy haciendo un promedio diario, por ejemplo. ¿Vamos? Muy bien. Vamos a ver los conceptos que se introducen. Uno, ya lo introduje, que fue el de semiproducto. Vamos a leer qué dice acá, pero yo ya te conté que era el semiproducto. Por lo tanto, acá está más prolijito. Dice que semiproducto es el producto terminado en cuanto a un proceso. Yo te lo conté eso. En primer proceso, amasado, es el semiproducto que va a recibir horneado para ser cocinado, ¿no? Bueno. Es un producto terminado en cuanto a un proceso, pero no con relación al producto final. A ver, en el proceso de amasado, una vez que yo tengo la masa lista para ser horneada, ese proceso no tiene más nada que hacer. O sea, en amasado, una vez que logró la masa, su función como tal se terminó. Es decir, la masa para el proceso de amasado es su producto terminado. Sin embargo, para el panadero, el producto terminado va a ser recién cuando esa masa se cocine y salga del horno. Sin embargo, para el proceso de amasado, el producto terminado es la masa. ¿Estamos? Así como para el proceso de horneado, el producto terminado coincide con el que va a ser para el panadero, es decir, el pan. ¿Está? En este caso, que tenemos dos procesos nada más, como el ejemplo que estoy usando, se ve claro. Ahora pensá en un proceso más extenso, con más segmentos, con más diferentes grados de transformación que se va dando de la materia prima a lo largo de un proceso de producción, y vas a tener muchos segmentos que terminan su parte, y esa parte que cada segmento termina, para ese segmento, como ya no le puedo agregar nada más, es un producto terminado, pero recién va a ser producto terminado, cuando llega al final de toda la línea de producción. ¿Tá? Y ese terminado directamente sea un producto que se comercialice.
Mientras tanto, cada cosa, cada producto que se pasa de un segmento a otro, de un proceso a otro, para continuar su transformación, va a ser un semiproducto. Bueno. El segundo de los conceptos que deberíamos estar aclarando es el de unidades equivalentes. Vamos a ver qué dice. Son unidades que tienen en cuenta el grado o porcentaje de avance del proceso productivo de los tres elementos del costo alcanzados durante el periodo de costeo, respecto del semiproducto o producto terminado. A ver, suponete que en un mes, ¿sí? Estamos en un mes enterito. Suponete que en un mes, el último día del mes, yo empecé a producir, ¿sí? Algo. Y se hicieron las 6 de la tarde, que es cuando la empresa cierra. Ese día me quedaron determinados productos que yo había empezado a hacer en algún momento, ese día, el día anterior, pero en definitiva, en el momento que se produce el cierre de la fábrica del último día del mes, a mí existe un determinado producto que no lo terminé. No se terminó. Quedó a medio hacer, si te gusta, pero no se completó. Entonces, yo me pongo a pensar, es el último día del mes. Para mí, como yo produzco para hacer stocks, y de acuerdo a todo lo que yo ya sé de contabilidad de costos, yo tengo una existencia final de productos en proceso que todavía no se completó un 100%. ¿Para qué? Para transformarse en producto terminado. ¿Sí? Entonces me pongo a pensar en ese mes. ¿Qué pasó en ese mes? Y bueno, en ese mes yo tuve un montón de unidades del producto que fuere que yo empecé a producir a lo largo del mes. Tuve un montón de unidades que yo empecé a producir y que las terminé. ¿Sí? Las empecé y las terminé. Quiere decir que cuando yo termino algo, cuando alcanzo el 100% de completo. ¿Sí? ¿De qué? Del proceso de producción del bien en cuestión. Entonces, muchas unidades que ese mes yo empecé, las terminé. Pero bien, acabamos de ver que llegó el último día y algunas unidades que yo empecé en ese mes, en algún momento muy cercano a fin de mes, ¿sí? Me doy cuenta que no las terminé. Por lo tanto, yo tengo una existencia final de productos en proceso que deba reflejar. Pero yo no las terminé. Entonces yo me pregunto, lo que produje, mi producción del mes, ¿es únicamente lo que empecé y lo que terminé? ¿O también es producción esta parte que yo empecé, produje, pero por alguna causa no llegué a completar? Esto también es producción. Lo que no es producción terminada, pero yo estuve trabajando. Yo estuve consumiendo recursos, consumiendo mano de obra, consumiendo... Sí, la única diferencia es que esa producción que está reflejada en esa existencia final del producto en proceso, yo no la completé. Es decir, yo avancé un determinado proceso, un determinado porcentaje del proceso de producción, pero que no llegó al 100%. Bueno, cuando estoy en presencia de eso, yo estoy en presencia de un determinado grado de avance del proceso productivo. ¿Dónde se va a dar? Y se va a dar normalmente en aquella producción que empecé y aún no terminé. A lo mejor le falta mucho, entonces yo solamente habré completado un 20, 30% del proceso de producción. A lo mejor le falta poco, y en ese caso yo habré completado un 80 o 90% del proceso de producción. Pero en ninguno de los dos casos alcancé el 100% que me daría a mí la pauta de que completé la producción. Si yo alcanzo el 100% de avance del proceso de producción, estaría en presencia de una unidad terminada. Estaría en las mismas condiciones de
esas unidades que en el mes, el P6, terminé. Más o menos, ¿van interpretando la situación, chicos? Sí, pero ¿se puede como provisionar algo así? Pues sabes que lo vas a terminar. Provisionar, ¿me dijiste la palabra provisionar? Algo así, como el término ese, el término contable no era como que vos sabés que algo va a ocurrir más adelante, como cuando provisionás el SAC. En caso de estos productos sería algo parecido, porque sé que va a ocurrir, pero no lo terminé en el cierre. No, no mezclémoslos tanto, porque acá estamos, la contabilidad es válida, todos nuestros procesos de costos tienen atrás una contabilidad, eso no cabe duda. Pero, como habrán visto, nosotros nos distraemos poco con respecto a la contabilidad porque estamos tratando de analizar los costos que después van a arrojar un número y que van a ir a parar un asiento, que es muy sencillo. La palabra provisión refleja lo que sería para mí un pasivo futuro. Y acá de pasivo no tengo nada porque los costos lo que menos relación tienen con un pasivo. Los costos tienen relación con un activo. Entonces la palabra provisión la borramos del mapa. ¿Eh? Por lo pronto. ¿Sí? Lo que acá que debemos tener en cuenta es que hay una diferencia entre aquellas unidades que yo produzco acumulando costos y las termino, ¿sí? Frente a aquellas unidades que yo las empecé, me llegó el fin del periodo y yo no las terminé. Entonces voy a tener que determinar, voy a tener que tratar de investigar cuánto representa de la producción terminada todo lo que yo avancé a lo largo del proceso de producción de estas unidades que aún no terminé, ¿no? ¿Cuánto avancé en cuanto a lo que representaría una unidad terminada? Eso es lo que sería un grado o porcentaje de avance de producción terminada. Y, de hecho, yo puedo pensar de que si le faltan agregar en ese porcentaje de avance, si le faltan agregar materiales, tendrá un grado de avance, por ejemplo, determinado en función de los materiales. Si le falta agregar mano de obra directa, tendrá un grado de avance en función de la mano de obra agregada hasta ahora y obviamente que le falta agregar no estará contemplada. Y si le falta agregar SIF, igual. En definitiva, el grado de avance me va a mostrar cuánto de los tres elementos del costo yo agregué hasta ahora. Suponiendo, si yo los materiales para la harina, que sería el material para hacer pan, yo sé que lo agrego todo de entrada, en este caso, en un pan que aún no cociné, por ejemplo, en lo que sería la masa, yo tendría el 100% de grado de avance con respecto a los materiales. ¿Por qué? Porque la harina la tengo toda agregada, se agrega al principio. Sin embargo, a mí me falta cocinarlo, es decir, me falta la mano de obra involucrada con el moldeado y el horneado, y además me falta el SIF, en este caso representado por el horno, como máquina que me lo va a cocinar. Entonces yo tengo que tener un técnico o un oficial panadero que me diga, ¿cuánto representa del proceso de producción lo que le falta a esta masa en horas hombre y en horas máquina, en ratio de horas de horno, para transformarse en pan producto terminado? Porque los materiales los tiene todos. Bueno, el maestro panadero me dirá, mira, le falta un 30% de avance. Entonces, ¿eso qué implica? Que el grado de avance de la producción que representa esa masa, que yo ya tengo hecha, y que voy a cocinar mañana, y mañana es el mes que viene, porque estoy parado en el último día del mes, está, de acuerdo a lo que me dijo el maestro panadero, al 70% de avance, al 70% de porcentaje en producción. ¿Por qué? Porque le falta un 30%, y ese 30% recién se va a completar al día siguiente, y al día siguiente es otro mes. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Muy bien. Todo esto que dice acá abajo es lo que estuvimos charlando. Entonces lo vamos a ver en este ejemplito que dice acá abajo.
con respecto a un ejemplo concreto. Suponete que vos tenés ese último día del mes, ¿sí? Vamos a hacer un supuesto adicional. Durante el mes yo no empecé ni terminé ninguna campera. ¿Bien? Me dedico a producir camperos y durante el mes fui muy vago. No empecé ni terminé ninguna campera. Todas las camperas que yo empecé a producir tienen las características de las que voy a leer ahora. Me encuentro con 100 camperas que están solamente cortadas. ¿Eso qué implica? Alguien me dio la tela, los moldes, yo la corté. Tengo todos los cortes por talle, pero nada más que eso, la campera cortada, ¿sí? Un ingeniero, un oficial de técnico me viene y se fija en el trabajo que yo llevé adelante y me dice y me determina el grado de avance que representa tener las camperas cortadas. Me dice, tener las camperas cortadas, por ejemplo, a vos te lleva 10 horas y tener las 100 camperas todas terminadas, 100% terminadas, te llevan 20 horas. ¿Eso qué implica? Que representan el 50% del total del trabajo. ¿Se entiende la proporción que hice? Las 100 camperas cortadas representan 10 horas. Ahora, si yo las terminase para vender, yo tendría 20 horas. Es decir, tengo la mitad del tiempo consumido de fabricación. Es decir, tengo la producción de camperas al 50% de grado de avance. ¿Se entiende? Díganme si no lo repito, no tengo problema. ¿Lo puede repetir, profe, por favor? Sí. El grado de avance lo determina un técnico. Punto 1. No sale de la galera. Un señor que sabe, como lo estoy señalando acá, determina cuánto representa una producción que aún no está terminada del producto terminado. O sea, cuánto representa el tiempo consumido en producción, por ejemplo, respecto del tiempo que insumiría esa misma producción si estuviera 100% terminada. Entonces, yo tengo 100 camperas a medio hacer. ¿Por qué? Porque solamente están cortadas. Y el técnico me dice que tener las camperas cortadas, solamente cortadas, representa un 50% del total de trabajo para que yo complete esas 100 camperas y las pueda comercializar. O sea, 100 camperas que están solamente cortadas representa una producción, esa producción de 100 camperas, al 50% de grado de avance. ¿Por qué? Porque le falta otro tanto de conversión en este caso, porque los materiales estarán prácticamente todos, quizá le falten botones, quizá le falten cierres. O sea, le pueden faltar materiales, le pueden faltar mano de obra directa y le puede faltar SIF. ¿Cuánto? Por el 50%. Es decir, yo tengo que agregar el doble de trabajo del que agregué hasta ahora para llegar a tener una campera terminada. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno. Yo la figura más sencilla que se me ocurrió es, si yo consumí para cortar las camperas 10 horas y viene el técnico y me dice, está el 50%, querría decir que en otras 10 horas, porque si 10 horas son el 50%, necesito otras 10 horas para representar el otro 50% que me falta para completar las camperas. ¿Vamos? Muy bien. Ahora bien, no solamente me encuentro con 100 camperas que están solamente cortadas. Yo también tengo otros operarios que, además de tener las camperas que recibieron cortadas, las armaron. O sea, las cosieron. Hicieron un poquito más del proceso que el anterior, que estaban solamente cortados. Sin embargo, falta agregarle cierre, falta agregarle el cuello, falta agregarle los puños. Bien, el técnico me dice que esas 40 camperas, solamente esas 40 camperas, están al 70% del trabajo que representaría
tenerlas en 100% terminadas. Es decir, falta agregarle un 30% de materiales, entre materiales, mano de obra y sí, para tenerlas 100% terminadas. Fíjate que a estas 40 le falta menos que a las otras 100 que vimos antes, porque a estas 100 le faltaba un 50%, a estas le falta un 30%. Siempre lo que les falta es el complemento de lo que tienen hasta ahora. En estas tenían un 50% de avance, les falta el otro 50%. En estas 40 tienen un 70% de avance, le falta un 30%. ¿Estamos o no? Sí, sí, profe. Se Sí, van profe, entendiendo. ahora sí. Muy bien. Y hay más camperas. Hay 60 camperas que ya están totalmente armadas, pero solamente le falta la preparación, es decir, sacarle los hilitos o que le quedan siempre desprolijos, y embolsarlos a las camperas. Acá están al 95% del total de trabajo que correspondería a una campera terminada. Es decir, le falta nada más que el 5%. Si ustedes observan, yo te dije que en el mes no había empezado ninguna campera y terminado ninguna campera. Ahora, yo tengo estas 100, estas 40 y estas 60, pero no tengo ninguna de estas camperas que acabo de mencionar que se haya terminado. ¿Puedo decir que yo en el mes no trabajé nada? Por el hecho de no tener ninguna campera terminada. Y la respuesta es absolutamente no. ¿Por qué? Porque yo incurrí en costos para estas 100, para estas 40 y para estas 60. El hecho de que no tenga ninguna campera terminada no implica de que yo no tuve producción. Justamente, yo necesito determinar cuántas unidades equivalentes a producción terminada representan todas estas camperas que quedaron a medio hacer en un momento determinado a fin de mes. A medio hacer, digo, sin terminar. Y si ustedes observan, no son todas iguales. ¿Por qué? Porque a una le falta menos que otras. Entonces, para eso me valgo de las unidades equivalentes. ¿Cómo voy a hacer esta equivalencia? Y simplemente multiplicando las camperas que yo tengo por el grado de avance. Me va a decir que estas 100 camperas que yo tengo solamente cortadas a un 50% de avance, representan de unidades equivalentes a terminadas 100 por el 50%. Es decir, 100 por 50% es equivalente a ser 100 por 0,50. Representa 50 camperas. O sea, las 100 camperas que están cortadas al 50% de avance representan 50 unidades equivalentes de camperas terminadas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque contemplan el 50% del trabajo que tendrían esas 100 al momento que yo estoy haciendo la medición. Cuando lo completen, estarán al 100, pero hoy representan solamente la mitad del trabajo, la mitad de las camperas, porque están al 50%. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Veamos con las segundas. 40 camperas al 70%. Voy a hacer lo mismo. 40 por el 70%, eso me da 28 camperas. 28 camperas equivalentes a camperas terminadas. Yo no tengo las 40 terminadas, las tengo con un 70% de avance. ¿Cuánto representan de unidades terminadas, de camperas terminadas, esas 40 al 70% de avance? Representan 28 camperas equivalentes a terminadas. ¿Ah? Y en el tercero de los casos, que tenía 60, las tenía al 95% de avance. Bueno, haré el 95% de 60 y eso me da 57 camperas. ¿Sí? Entonces, al momento de decir, bueno, ¿cuántos son los costos que yo acumulé en el periodo? Y sumaré todos los costos que me generaron
estas 100 camperas, estas 40 camperas y estas 60 camperas que inicié en el periodo y que me quedaron sin terminar. Y en el denominador, como yo no tengo ninguna campera terminada, voy a indicar cuántas camperas equivalentes a terminadas yo produje en el periodo. ¿Y cuántos son? 50 más 28 más 57, 135 camperas. Yo produje, no terminé, pero producción tuve. Entonces sería absolutamente un error considerar en el denominador solamente la producción que haya terminado. Yo tengo que determinar la producción. En este caso extremo, que acabo de mencionar, yo no tuve ninguna unidad terminada, ninguna campera terminada, pero yo produje camperas. ¿Cuántas? Las equivalentes a producción terminada que aún no completé. Y la cuenta es la que llevé a cabo recién. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Esto que acabo de decir es lo que está escrito acá. Sumatoria de costos del proceso del periodo dividido cantidad de unidades producidas. Estas 135 camperas es producción. Pero no son camperas terminadas, pero es producción. Van a ser camperas terminadas cuando cada una de estas alcance el 100% de grado avance. Cuando estas 100 que están al 50 alcancen el 100%, serán terminadas. Cuando estas 40 alcancen el 100% de este 70, serán terminadas. Y cuando estas 60 alcancen el 100, le falta solamente el 5%, serán terminadas. Mientras tanto, voy a tener que manejarme con las equivalentes. ¿Ah? Bueno, en producción continua aparecen dos tipos de procesos productivos, los secuenciales y los paralelos. Los secuenciales, un proceso atrás de otro, típico, ¿no? En el cual yo no puedo pasar del proceso A al proceso C en forma intempestiva. Si yo tengo A amasado, B horneado y C embolsado, envasado, digamos, suponete que venda pan envasado, yo no puedo envasar la masa, o sea, del A pasar al C. Yo necesito previamente a esa masa moldearla y cocinarla en el proceso B, y una vez que tengo el pan, embolsarlo. ¿Estamos? Tampoco puedo hornear la bolsa. O sea, necesito, lo que yo tengo que hornear es la masa, y la masa está en el primer proceso. O sea, uno atrás del otro, encadenaditos. Cada segmento de transformación, salvo el primero, recibe del anterior una materia prima semiprocesada o bien un semiproducto, ya sabemos qué es eso. Es necesario seguir un orden técnico, no puedo saltear de uno a otro, debiendo finalizar el primer proceso para pasar al siguiente y así sucesivamente hasta llegar al último de los procesos. Los costos se van acumulando. ¿Tá? El proceso A va a tener un semiproducto con sus costos, el proceso B va a tomar ese semiproducto con sus costos y le va a incorporar los que tenga propios del segundo proceso. Ese semiproducto del segundo proceso pasa al tercero, el tercero le agregará sus costos y tendremos el producto terminado con sus costos acumulados. ¿Sí? A diferencia del proceso paralelo, que el proceso paralelo es como si existiesen dos procesos secuenciales en paralelo. ¿Ves? Pero de esos dos procesos secuenciales, yo voy a obtener dos semiproductos, ¿sí? Que para cada uno de esos procesos secuenciales va a ser su producto terminado, pero para el productor en sí, que lleva adelante un proceso paralelo, no. Porque el producto final del productor es este, no estos. Estos dos son semiproductos que se van a unir a través de un proceso que se llama ensamblado, ensamble, para lograr el producto final. En definitiva,
Un proceso paralelo, los procesos son aquellos que se realizan al mismo tiempo, ¿m? Pero que operan en forma independiente unos del otro, exacto. Este es un proceso y este es otro proceso. El A más B es un proceso, el C más Z es otro proceso. En este tipo de producción, dice, la producción de uno de estos procesos no se convierte en materia prima para el otro. Cada uno de ellos es un proceso secuencial, como dijimos de entrada, obteniéndose al final de cada uno los correspondientes semiproductos. Este semiproducto sería el producto, entre comillas, terminado del primer proceso secuencial, y este semiproducto sería, entre comillas, el proceso terminado de este otro proceso secuencial. Ambos semiproductos luego se juntarán en un proceso común de ensamblado para lograr, obviamente, el producto final. Normalmente, un productor de tornillos y tuercas que no vende las tuercas y los tornillos por separado, sino que los vende los dos juntos, en otro producto que se llama bulón, es decir, el tornillo con la tuerca puesta, no comercializa ni el tornillo suelto ni la tuerca suelta. Comercializa como producto final el bulón. Tendrá para su producción, por ejemplo, este tipo de producción continua. ¿Por qué? Porque todo el mundo se imagina, no tiene nada que ver un tornillo con una tuerca. Más allá de que los dos están hechos del mismo material, la forma, la particularidad, totalmente distinto. ¿Sí? Cada uno tendrá un proceso productivo distinto y para el productor de bulones, luego del proceso de ensamble, lo transformará en el producto que él quiere comercializar, que es el bulón. ¿Vamos? ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe, es como el ejemplo del auto y una manteca, como acaba de decir usted, en los dos casos. El ejemplo del Puede ser auto. un auto en el paralelo, que las piezas se produzcan por separado y después las unen todas juntas al final, ¿o no? Podría ser, sin embargo, un auto es lo que más se asemeja a un proceso secuencial. O sea, a ver, hay una realidad. ¿Sería, No, sería dependiendo de la empresa también? esperen un poquito. Ustedes no tienen la obligación de conocer cuál es el proceso de producción de un auto. ¿Sí? Partamos de esa base. Ustedes no tienen la obligación de saber cuál es el proceso productivo de un auto. Pero normalmente el proceso productivo de un auto se le parece, si ustedes ven por YouTube algún videíto, van a ver que se parece muchísimo a un proceso secuencial, donde ustedes parten desde un principio A, B, C, D, y van uniendo diferentes partecitas, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque una fábrica de autos no fabrica sus partes, no fabrica sus tornillos y sus tuercas. Generalmente esto lo tienen tercerizado, es decir, lo producen otras empresas que se lo facilitan como si fuera un material que se va a estar incorporando a los diferentes procesos de un largo proceso de producción de un auto. ¿Me explico? Entonces, cuando hablemos de esto, tenemos que tener en cuenta la empresa y el producto que va a producir y los materiales, entonces, para poder Claro, diferenciarlo. exacto. Lo que quiero indicarles es que a lo mejor cuando uno va a dar el ejemplo, quizás por no conocer el método de producción, se lo imagina de una manera. ¿Sí? Entonces, a veces, al momento de imaginarse un proceso, quizás uno pueda equivocarse por las características que ese proceso requiere. Entonces, es mejor, si uno quisiera ejemplificar el caso de un proceso continuo que tenga que ver con un secuencial o con un paralelo, lo mejor sería adecuar. Disculpe, se cortó un segundito.
Decía, lo mejor sería adecuarse a los ejemplos más sencillos que uno pudiese imaginarse. Por ejemplo, en este caso, algún producto que vos veas que vos te imagines que surja de un proceso productivo muy sencillo y que yo necesite unificarlo a dos diferentes procesos de producción distintos que pueda llevar adelante una misma persona y que los pueda llegar a unir. En el caso de como para no pensar mucho, como yo sé que un bulón es la sumatoria de la tuerca y el tornillo, sería este. Imagínate, por ejemplo, si alguien alguna vez puso un cuadrito, suponete, ¿no? Si alguien alguna vez puso un cuadrito, o a ver si alguien alguna vez vio cómo instalaban el cable, el coaxil, o uno alguna vez pegó algún cable a una madera, sujetó un cable a una madera, habrá visto que existen unas grampitas que son mitad de plástico y la otra un clavito que va por dentro. Eso sirve para sostener un cable. Ahí tenemos un típico proceso paralelo. Por un lado fabrico el ganchito de plástico con un agujerito para que entre el tornillo o para que entre el clavo, y por otro proceso produzco el clavito. Integro el clavito con el pedacito de plástico, meto uno adentro y vendo la grampita. ¿Me explico? Bien sencillo, ¿eh? Por ejemplo, un tarugo de pared para colgar un cuadro, esos especies de pitutos, canutitos de plástico, que vos haces un agujero, una perforación en la pared, lo pones adentro y adentro le atornillás un tornillito y colgás un cuadro. ¿Para qué? Para no romper la pared. Vos necesitas a los dos. Generalmente el que te vende el tarugo y el tornillito juntos. Bueno, por un lado fabricas el tarugo, por otro lado fabricas el tornillo, los integrás y tenés el proceso completo, que sería el tarugo más el tornillito, porque el tarugo solo podría servirte para tenerlo repuesto, pero si no tenés el tornillo no podés colgar el cuadro. Por lo tanto, necesitas a los dos. ¿Me explico cuando digo el proceso sencillo? Sí, profe, ahora sí me quedó más claro. Para no complicarse la vida. Y con respecto a un proceso secuencial sencillo, pensá en algo bien sencillito. Por ejemplo, hacer pan. Partís de la masa, o si querés, la horneás y la embolsás si te gusta. O si querés, partís de un proceso de producción de banquitos, que vos también un banquito lo podés hacer en serie. Si no, no tendríamos todas las mueblerías llenas de banquitos. Entonces, comprás la madera, ¿sí? Comprás la pintura, y en el primer proceso cortás la madera, en el segundo lo armás y en el tercero lo pintás. Listo. Ahí tenés un proceso típico secuencial donde vos vas incorporando, ese se le parece al auto, donde vos vas incorporando las diferentes materiales, mano de obra y cifra a cada uno de los procesos, y al final, cuando completas todo, tenés el producto terminado. ¿Vamos? Vuelen bajito con respecto a eso y no se van a confundir. ¿Vamos? Es mi consejito nomás. Cada uno hace lo que quiere. Bueno, los materiales los acabo de decir, ¿no? Recién cuando hablé del ejemplo del banquito, dice, los materiales pueden ser agregados todos al inicio o en más de un proceso. Si yo pienso en el pan, la harina, que es el típico material, yo la agrego toda de entrada. Hago la masa, a la masa la cocino, la harina ya la agregué, sale el pan, la harina ya la agregué, si lo embolso, la harina ya la agregué, no vuelve a haber harina, por lo tanto, la agregué solamente al inicio, sería el ejemplo que tengo acá al principio. Es decir, si yo quisiera saber cuánta harina hay en el pan terminado, y es la cantidad necesaria que puse de entrada. No hay ni más ni menos. Obviamente no lo identifico porque la harina se cocinó y obviamente se transformó. Pero digamos que la harina que yo tengo contenida en el pan, después que lo cociné, representa la harina que yo inicié al principio del proceso y que yo consideré como cantidad necesaria. No hay ni más ni menos. ¿Vamos? Mientras que un material yo lo puedo agregar en más de un proceso. Recién dije, yo puedo tener un banquito. Un banquito, yo la madera la tengo en el primer proceso, la tengo que cortar, la tengo que aserrar,
proceso de aserrado. En el segundo proceso armaré el banquito, incorporaré tornillos, más materiales, y a lo mejor termino el banquito, pasa el siguiente proceso, barnizado, incorporaré otro material, en este caso sería la pintura, la pintaré y ahí sale el banquito terminado. En definitiva, si yo considero la madera, al principio y al final la tendré todo, pero dependerá en qué grado de avance de producción estoy parado, o sea, en qué grado de avance tengo cuando un banquito solamente lo tengo armado y no lo tengo pintado. Y alguien me dirá, y lo tenés al 60%. Bueno, en ese caso me faltará incorporar la pintura. Es decir, yo tengo, el barniz, yo tengo incorporada los tornillos, la madera, mano de obra, pero me falta la pintura y los operarios que faltan. Obviamente, entonces, no va a ser igual la cantidad de todos los materiales que yo tenga al final cuando yo tengo un grado de avance del 60% que cuando tengo un grado de avance del 100%. Al 100% lo voy a tener todos los materiales incluidos. Ahora, al 60%, por ejemplo, en el caso de los banquitos, que falten pintarlos, me va a faltar una parte de los materiales, por ejemplo, la pintura. ¿Está? Muy bien. Eso es en cada caso en particular, vas a tener que ver concretamente la situación y en función de eso, determinar cuántos de los materiales tenés y cuántos te faltan. Bueno, vamos a ver el tema de la metodología. Ya estuvimos hablando respecto de la producción, del grado de avance. Bueno, un detalle adicional, normalmente nosotros cuando analicemos ese avance, en cuanto a la producción, vamos a trabajar, como bien dijimos recién, con los tres elementos del costo, ¿no? Material directo, MD, mano de obra y CIF. Pero al momento de analizar la mano de obra y CIF, los vamos a unir. Vamos a considerar la conversión como justamente lo que representa la mano de obra y CIF todo junto. Cada vez que hablemos del proceso productivo, frente al avance, ya no vamos a distinguir cuánto avanzamos de mano de obra y cuánto avanzamos de CIF. Vamos a analizar cuánto avanzamos de conversión. Y con ello estamos involucrando a la mano de obra y CIF. Sí vamos a mantener por separado el tema del material directo. ¿Estamos? En este sentido, ya sabemos, con el ejemplo que vimos del pan, que en la harina, en cuanto a material directo, la agrego toda de entrada. Por lo tanto, sabemos que yo puedo determinar que si agrego todo el material directo de entrada, a partir de ese momento, el grado de avance en cuanto al material directo va a estar en un 100%. Sin embargo, de conversión no va a ser así porque yo la conversión la voy a estar agregando a lo largo de todo el proceso productivo. Es decir, cuando yo complete el proceso de amasado, solamente voy a tener agregada la conversión del proceso de amasado y no así la del proceso de horneado. Sin embargo, el material está todo agregado, porque la harina está al 100%. Sin embargo, al final de amasado, solamente voy a tener agregado, por ejemplo, un 30, un 40%, de acuerdo a lo que me diga el técnico. ¿Vamos? Entonces yo siempre voy a tener que diferenciar la producción en cuanto a grado de avance frente al material directo y frente a conversión. ¿Siempre el material directo va a estar al 100%? No, porque voy a tener que ver cómo se agrega ese material al proceso. Recién vimos que en algunos casos lo agrego todo de entrada y en otros casos lo voy agregando en diferentes momentos. Bueno, tendré que ver el proceso en cuestión para identificar cuál es el grado de avance del material directo. En cuanto a conversión, lo mismo. Todos esos casos siempre lo va a estar determinando una oficina técnica, un ingeniero. ¿Estamos? Muy bien, eso es lo que ustedes deberían leer aquí. Se debe determinar la producción equivalente. Acuérdate,
La equivalente yo la determino en función de los grados de avance, en función del porcentaje de avance respecto de la producción terminada. Entonces, se debe determinar la producción equivalente de un producto terminado, en función de lo que se determine como grado o porcentaje de avance. Un 100% de avance implicará un 100% de equivalencia de producto terminado. Todo lo que sea menos que ese 100% me va a indicar que falta. ¿Tá? Por lo tanto, estaré en presencia de un producto en proceso con un determinado grado de avance. Solamente dejo de ser producto en proceso cuando alcanzo el 100% del grado de avance. Y acá aparecen dos detalles adicionales. En consecuencia, dice, las existencias iniciales y finales observarán siempre un determinado grado de avance, tanto para el material directo como para conversión. Fíjense que acabo de decir las existencias iniciales. Yo hasta ahora venía hablando de las existencias finales. Nunca había hablado de las existencias iniciales. Sencillamente porque, para no complicarles la vida, yo les dije que durante un periodo, ¿sí?, yo iniciaba unidades y las terminaba, por lo general. Y había unidades que en ese periodo yo iniciaba y porque no las llegaba a terminar, quedaban como existencias finales de productos en proceso con un grado de avance X respecto de la producción terminada. Eso ocurría el último día del mes, cuando yo llegaba al horario de cierre de la planta y tenía que bajar la persiana. Esas unidades que quedan como existencia final ese último día del mes, del periodo, el primer día del mes siguiente, es decir, mañana, al día siguiente, van a ser existencias iniciales. Y van a observar el mismo grado de avance que observaron el día anterior, es decir, el último día del periodo anterior, como existencias finales con un determinado grado de avance. ¿Sí? Se van a tomar el primer día del mes siguiente con ese grado de avance, ¿y qué se va a hacer? Se las van a completar. Se va a hacer todo lo que falta para que esas unidades que tienen un determinado grado de avance completen el 100% y se transformen en unidades terminadas. ¿Se entiende? Es decir, todos los meses, o normalmente, yo me voy a encontrar con una determinada existencia inicial, con un determinado grado de avance. Además me voy a encontrar con una existencia final, con un determinado grado de avance. ¿De qué? Ambas de productos en proceso. Y en el medio del mes, del periodo, yo me voy a encontrar con un montón de unidades que inicié y terminé. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Vamos ampliando el panorama. Todos los meses, entonces, yo voy a tener una determinada cantidad de unidades, suponete 10 camperas al 50% de avance. ¿Qué haré yo? Durante el mes completaré el 50% que falta y esas camperas que estaban al 50% las transformo a 100 y las terminé. Esas serán unidades terminadas, camperas terminadas. Además, durante el mes empezaré un montón de camperas y las terminaré. Esas camperas adicionales que yo estoy iniciando y terminando en el mes se van a sumar a las camperas que completé, que antes eran existencia inicial, me faltaba un poquito, las completé. Y además, tanto una como otra va a ser producción, para que vayan pensando. ¿Qué es producción? Y producción es lo que yo le agregué a las camperas que tenía en existencia inicial hasta alcanzar el 100%. Producción también va a ser las camperas que inicié en el periodo y terminé en el periodo. Camperas que empecé y terminé. Y producción también va a ser aquellas camperas que empecé en el periodo, no llegué a terminarlas, se convirtieron en existencias finales,
con un determinado grado de avance, yo voy a calcular cuántas unidades equivalentes son, y esas unidades equivalentes serán producción que sumaré, en este caso equivalente a terminada, que sumaré a las anteriores dos que calculé previamente. Fíjate cómo vamos aumentando el concepto de producción. Bueno, una vez que tenemos clara toda esta situación, vamos a definir qué es la producción procesada computable. Justamente acá estoy recogiendo todos los elementos que hacen a la producción en el periodo. Básicamente, la producción procesada computable, una de sus definiciones dice que representa la producción atribuible al periodo. Acordate que el periodo es el mes. Lo que me va a decir la PPC, la producción procesada computable, es cuánto produje en un mes. No es lo mismo lo que produje que lo que terminé. A esta altura del partido ya eso queda clarísimo. Con el ejemplo de las camperas hace un ratito, yo te había dicho que yo no había terminado ninguna campera, sin embargo, nuestra producción equivalente era de unas cuantas, 150 y pico, no sé lo que nos había dado. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos una idea respecto de la producción que se atribuye al periodo. En ese caso yo no había terminado ninguna, sin embargo había producido 150 y pico. Bueno, acá tenemos claro qué concepto me va a estar determinando la producción de un periodo determinado. No son las unidades que yo termino, sino que es la producción procesada computable. Es la producción expresada en términos de unidades equivalentes al producto terminado, considerando el grado de avance del proceso al momento de la medición por parte de la mano de obra directa, perdón, del material directo y de la conversión. Acuérdate que nosotros trabajamos con esos dos, en lugar de los tres clásicos. ¿Está? ¿Durante cuándo? Durante el mes. ¿Eh? ¿Por qué en unidades equivalentes? Y no les digo otra cosa, porque las unidades terminadas, esas que empecé y terminé, están a un 100% de equivalencia. Mientras que aquellas que alcanzaron un determinado grado de avance, 20, 40, lo que fuere, van a tener otro tipo de cálculo. Voy a tener que proporcionarlo, como hicimos con las camperas, y determinar cuántas son las unidades equivalentes. Pero aquellas unidades que yo terminé están a un 100% de equivalencia, ¿sí? A un 100% de grado de avance. Estoy hablando de unidades equivalentes en forma general para poder comparar unas con las otras. Las que están terminadas están a un 100%, las que tienen un grado de avance no están a un 100%, están a un grado menor. Como dijimos, es la producción que se lleva los costos del periodo. Recordá, el numerador. Cuando hacíamos los costos del periodo, los costos promedio, en el numerador yo ponía todo lo que se había acumulado de costos y en el denominador ponía la producción. Justamente, en el denominador voy a poner la PPC. La producción del periodo. En el numerador voy a poner los costos, en el denominador voy a poner la PPC, que no es otra cosa que las unidades equivalentes a producción terminada durante el periodo. Tengo que recordar que, así como vimos hasta ahora, el concepto de desperdicio normal que existía hasta ahora en nuestros cálculos de producción por órdenes, ¿sí? Teníamos un desperdicio normal, lo teníamos cuantificado y todo. Bueno, de la misma manera que lo cuantificábamos antes, acá en producción por procesos también lo voy a tener. En el sentido de que así como tengo desperdicios normales en producción por órdenes, también lo voy a tener en producción por procesos. Y en cuanto a sus características, son las mismas. Es un sacrificio ineludible que yo debo llevar adelante el tener que contar con este desperdicio. Por lo tanto,
van a tener que ser considerados como costos. Solamente los desperdicios normales, no aquellos desperdicios que no son sacrificios técnicamente ineludibles, que yo en su momento lo describí o lo definí como desperdicios extraordinarios. Y los desperdicios extraordinarios no iban al costo, sino que iban, como típica improductividad que no debe ir al activo, iban al resultado. ¿Está? Es este parrafito que aparece señalado aquí, viene a evidenciar eso, que en definitiva yo aquí en producción por procesos también voy a tener desperdicios normales. O mermas normales, la misma palabra. Bueno, así como describí recién la PPC, la producción procesada computable, vamos a describir ahora las unidades que termino. Las que termino. Y digo, durante el periodo se terminan unidades. ¿Cómo las vamos a denominar? Unidades terminadas, unidades transferidas. UT. Fíjense que hay muchos conceptos que están como en negrita y en mayúsculas. Son conceptos importantes que yo debo recoger, que debo tener presentes. ¿Vamos? Bueno, ¿qué representan las unidades terminadas? Las unidades terminadas representan las existencias finales del periodo anterior que pasan a este periodo como existencias iniciales, ¿sí? Con un determinado costo de material directo y conversión ya considerado en el periodo anterior. ¿Qué refiere ese? ¿Qué refiere a eso? Con un determinado grado de avance. Yo te dije recién que las unidades que corresponden a las existencias finales de un periodo, con su grado de avance, van a ser las que se reciben en el periodo siguiente como unidades representativas de existencias iniciales con que cuenta ese periodo. Las finales del anterior son las iniciales de este, y el grado de avance que muestran son las que alcanzaron hasta justamente que fueron computadas. Las existencias iniciales tienen un determinado grado de avance. ¿Sí? ¿Cuándo consideré eso como producción? Lo dijimos hace un minuto. El grado de avance de las existencias finales yo lo computé como producción en el periodo previo. Bueno, me lo voy a traer a este periodo. Bueno, tengo que tener en cuenta que esa producción que yo logré está computada en el periodo anterior, pero sin embargo la voy a estar terminando en este periodo. Entonces, las unidades terminadas tengo que tener en cuenta que parto de considerar existencias finales del periodo anterior, que son existencias iniciales de este periodo, que ya traen consigo un determinado grado de avance. Traen consigo un determinado costo que fue incorporado en el periodo anterior, como producción del periodo anterior. Es decir, no es producción de este periodo, pero sí son unidades terminadas de este periodo. ¿Qué más van a ser unidades terminadas? Por eso digo, a las existencias iniciales le voy a sumar, por eso digo más, las unidades que se inicien en el periodo y se terminen en el periodo. ¿Está? ¿Y qué le voy a restar? Y le voy a restar aquellas existencias, aquellas unidades que todavía no son unidades terminadas. ¿Quiénes van a ser? Aquellas, por eso digo, menos, aquellas unidades que si bien se iniciaron en el periodo, no completaron el 100% de avance y que representan existencias finales que se terminarán probablemente en el periodo siguiente, es decir, existencias finales que tienen un determinado grado de avance. ¿Por qué las resto? Porque no las terminé. No son unidades terminadas, las inicié en el periodo, las sumé, pero todavía no las terminé. Entonces, de esas que sumé antes, ahora le resto aquellas que todavía no terminé. Neutralizo aquellas que habiéndolas iniciado, habiéndolas sumado, ahora las resto porque no las terminé. ¿Qué más voy a restar? Voy a restar aquellas unidades que se desperdician normalmente.
¿Eh? Si yo inicio 100 unidades y se desperdicia normalmente 20, termino 80. Por lo tanto, tengo que restar las 20 que normalmente representan desperdicio normal. Eso ustedes lo tienen claro de la primera parte. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Y qué más debería estar restándole? Y puede ocurrir, no siempre va a ocurrir, pero puede ocurrir, que además de este desperdicio normal que yo ya sé que va a ocurrir y que yo descuento, yo verifico que desperdicio más unidades que las normales. Si yo verifico que desperdicio más unidades que las que son normales, las voy a identificar. ¿Por qué? Porque el desperdicio en general se compone de aquellas unidades que son un desperdicio normal más aquellas unidades que son un desperdicio extraordinario. Si yo me doy cuenta que desperdicio 30 unidades y normalmente debería desperdiciar 20, las 10 son extraordinarias. Por lo tanto, tengo que restar aquellas unidades que no voy a estar terminando porque las desperdicié en forma extraordinaria y las voy a mandar valuadas a pérdidas, a resultados. ¿Estamos de acuerdo? Acá estoy haciendo una cuenta matemática para determinar cuántas unidades concluyo, termino. ¿Sí? Termino las existencias que recibí del periodo anterior y que no estaban terminadas. Termino las unidades que inicié y terminé en el periodo, pero de esas unidades una parte no se completaron, entonces esa parte se la resto. Y además voy a restar aquellas unidades que termino, pero que obviamente son desperdiciadas porque no están en condiciones y sus costos van a ir a parar al producto que terminé efectivamente, y además aquellas unidades que tampoco voy a considerar como terminadas, pues no voy a poder vender, digamos, porque son desechos, son desperdicios extraordinarios. ¿Está? Si yo resumo todo en una fórmula, digo que las unidades terminadas son las unidades iniciadas más las existencias iniciadas, perdón, empiezo de vuelta. Las unidades iniciadas más las existencias iniciales, menos las existencias finales, menos los desperdicios normales, menos el desperdicio extraordinario. Que no es otra cosa que todo esto que escribimos acá antes. Acá tenemos la formulita. Y esto te lo dije recién, donde te dije el desperdicio total es el desperdicio normal más el desperdicio extraordinario. ¿Está? Si yo reformulo esto de acá arriba, digo, la producción procesada son las unidades que termino menos las existencias iniciales más las existencias finales más el desperdicio total. ¿Por qué esto? ¿Eh? Porque las unidades que yo termino, ya dije que son. Pero fíjate que acá le estoy restando las existencias iniciales a las unidades que termino, para saber la producción procesada. ¿Por qué? Porque yo te dije que las existencias iniciales tenían un determinado grado de avance. Y ese grado de avance representaba lo que yo había incorporado como producción en el periodo previo, cuando las había considerado en el periodo anterior como existencias finales. Esa producción yo ya la había computado. ¿Cuándo? En el periodo previo. Si yo no la descuento ahora, estaría duplicando. Lo consideraba en el periodo anterior en las existencias finales y en este periodo en las existencias iniciales. Entonces, yo sé que esas existencias iniciales las sumé porque las terminé en el periodo, pero ahora al momento de determinar la producción procesada computable, las tengo que restar. ¿Por qué? Porque esta producción yo la reflejé no en este periodo, en el periodo anterior cuando eran existencias finales. ¿Se entiende? Claro, sí, profe, se entiende. Bien. Es fundamental que comprendan esta dinámica porque si es una vez que entra esto, ya está. ¿Eh? ¿Por qué más que nada? Porque ustedes esto lo van a hacer de una manera muy automática, pero lo que deben saber es qué es lo que están haciendo, porque si no, se van a mezclar. Entonces, ahora
puedo determinar la fórmula de lo que antes había escrito, había denominado en palabras. Yo ahora voy a decir que la producción procesada computable van a ser las unidades que termino menos las existencias iniciales, producto de que ya habían sido considerados como producción en el periodo anterior, más las existencias finales con su grado de avance, y más el desperdicio extraordinario. ¿Por qué no pongo el desperdicio normal? Porque el desperdicio normal ya está incorporado en el costo de las unidades terminadas, cuando hicimos esta fórmula. Cuando hicimos unidades iniciadas menos el desperdicio normal, yo ya desconté, al momento de obtener estas unidades terminadas, cuántas de las unidades iniciadas se iban a evaporar, por así decirlo, se iban a perder, como desperdicio normal. Entonces, las metí en el costo de las unidades que terminé y ya no las vuelvo a considerar en la fórmula de la PPC. ¿Tá? ¿Cuáles van a ser las que sí voy a tener que considerar? Ahora, sumándolas, las del desperdicio extraordinario neto, perdón, las del desperdicio extraordinario, después les explico qué es lo del neto, la N final, la del desperdicio extraordinario, ¿por qué? Porque esta parte de la producción yo la voy a segregar después contablemente y esta partecita la mando a resultado. Pero ojo, no deja de ser producción. Nada más que esa parte de la producción no se va a llevar costos directamente, la voy a contabilizar como resultado. ¿Verdad? Esto es una cuestión muy sencilla. Yo tengo que transformar los costos que yo fui acumulando en costos de producción que terminé, más costos de producción que no me quedó 100% terminada, que son los costos de la existencia final. Y si me falta considerar en qué se transformaron costos incurridos que no fueron a parar a producción terminada o producción que todavía no está terminada, la voy a tener que reflejar en algún lugar para que me dé la partida doble. Y ese lugar va a ser pérdidas. Porque se transformaron en desperdicio extraordinario. Obviamente, siempre en el caso que hayan existido esos desperdicios extraordinarios. ¿Está? Van a ver la clase que viene cuando veamos sobre la marcha un ejercicio, cómo esta cuestión se dinamiza. Porque esto no deja de ser un ejercicio de partida doble, en la cual todos los costos a lo largo de los procesos se van transformando y yo los voy destinando a algún tipo de bienes, asociar algún tipo de productos. Concretamente, unidades que corresponden a producción terminada, unidades que corresponden a producción en existencia final con un determinado grado de avance, y por último, si es que existen, costos sin asignar, unidades, voy a asignar esos costos a unidades que se desperdician en forma extraordinaria y que irremediablemente esos costos van a ir a parar a resultados porque son ineficientes. ¿Sí? Muy bien. Una cosita adicional. Esto que yo salteo acá, informe de costos, es porque lo vemos en la clase que viene. Dice, una adecuada denominación del desperdicio extraordinario es desperdicio extraordinario neto. ¿Por qué no ponemos DE y ponemos DN? Esto es un tecnicismo. Un tecnicismo que ustedes, para ventaja de ustedes, no van a tener que operar sobre él, o sea, no van a tener que hacer cálculos sobre él a esta altura, en toda la materia nuestra. ¿Por qué? Porque yo hace un ratito les dije, supongamos que en un proceso el desperdicio normal, ¿sí?, es de el 20%. Eso significa que el rendimiento es del 80%. ¿Sí? Hacemos un ejercicio mental con números bien redonditos. Supongamos que el desperdicio normal, como les dije, es del 20%,
Y el rendimiento del proceso, entonces, es un 80%. Si yo ingreso 100 unidades, ¿sí? Ingreso 100 unidades, y yo sé que el desperdicio normal es del 20%, al cabo del proceso, yo de esas 100 me van a quedar 80. ¿Queda claro? 20 se quedan en el camino como desperdicio normal. ¿Queda claro eso que expliqué? Sí, profe. Muy bien. Si quieren, escríbanlo para verlo. Ahora bien, supónganse que cuando yo voy a la realidad, voy al proceso, me encuentro que el desperdicio, las unidades que yo encuentro como desperdiciadas, en lugar de ser 20, ¿se acuerdan? 80, empecé 100 y deberían quedar 80. Sin embargo, yo me doy cuenta que en lugar de tener 20 de desperdicio, me encuentro que tengo 30. 30 unidades de desperdicio. Digo, ¿cómo? Si el desperdicio normal era el 20%, las unidades que yo debería haber desperdiciado son 20. Sin embargo, yo en la práctica me encuentro con que mi desperdicio es de 30. Bueno, yo sé que el desperdicio normal más el desperdicio extraordinario es el desperdicio total. Justamente, mi desperdicio total son 30, pero yo sé que el desperdicio normal son 20. No hay duda que yo tengo 10 unidades de desperdicio extraordinario. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Muy bien. Ustedes ya me acordaron que existirían, en esta determinación que yo hice, 10 unidades de desperdicio extraordinario. ¿Qué es lo que dice la técnica? La técnica dice que al momento de yo tener un desperdicio normal, ese desperdicio normal va a ser o va a corresponder tanto a las unidades que yo procesé como a aquellas unidades que yo tuve de desperdicio extraordinario, 10, también van a ser objeto de caer bajo ese desperdicio normal, pero ahora aplicado sobre las unidades que yo desperdicio en forma extraordinaria. Es decir, si yo tenía un 20% de desperdicio normal, rendimiento 80% del proceso, sobre las 100 unidades que procesé, y en función de eso determinaba 20 unidades de desperdicio normal, yo ahora debería técnicamente considerar que esas 10 unidades de desperdicio extraordinario que yo determiné por diferencia en esta fórmula, también van a ser objeto de ese 20% de merma normal. Es decir, le voy a calcular el 20% sobre las 10 unidades de desperdicio extraordinario. ¿Por qué? Porque es normal que yo desperdicie siempre el 20% de las unidades que procese, sean estas de desperdicio extraordinario o sean estas de producción vía cantidad necesaria. Es decir, si yo le calculase el 20% a las 10 unidades de desperdicio extraordinario, diría que 2 unidades de ese desperdicio extraordinario, el 20% de 10 son 2 unidades, corresponden a desperdicio normal y deberían ser cargadas al costo del producto. Mientras que las 8 restantes unidades, esas sí van a ser un desperdicio extraordinario neto del desperdicio normal que sobre el proceso mostrarían. Por eso nosotros llamamos desperdicio extraordinario neto, DEN. Cuando hablamos de desperdicio extraordinario neto, estamos indicando de que ya hemos hecho esa cuenta de cuánto le correspondía como desperdicio normal a las unidades de desperdicio extraordinario. Para su tranquilidad, en todos los ejercicios que van a ver en la práctica, ese desarrollo que yo acabo de hacerles, ya lo tienen hecho. Esa es simplemente la explicación de por qué ponemos esta n de neto. Y ahora vuelvo a la definición que dice acá abajo. Dice,
La adecuada determinación es desperdicio extraordinario neto y surge por diferencia, la que acabamos de explicar, comparando los desperdicios totales que se verifican con los desperdicios que resultarían técnicamente admitidos como inevitables, es decir, el 20% que yo les dije de las unidades desperdiciadas en forma extraordinaria, y por lo tanto ese puchito de 2 unidades, en mi caso, vamos a considerarlos como normales. Es una pérdida por improductividad fabril. ¿Qué cosa? Lo que queda. Los 8, el neto. Pero insisto, esto es un tecnicismo que simplemente lo explicamos por el solo hecho de que siempre mencionamos la N cuando hablamos de desperdicio extraordinario neto. Bueno, viene de acá. Vos no vas a tener que hacer ese cálculo, ¿estamos? Siempre te lo vamos a dar listo, hecho, ¿sí? Simplemente te lo explico ahora por una cuestión de explicación de la teoría. Bueno, mi consejito, si es que sirve, a esto lo tienen que leer tranquilos, de vuelta, porque lo que te di yo fue una explicación condensada de lo que podés encontrar en el libro, a lo cual aconsejo ir a ver. Herramientas, por ejemplo, si quieren el librito que tienen cargado en miel, van a tener más explicación de esto. No se paren tanto en la contabilización y qué sé yo, párense en los conceptos de cómo se elaboran las cuentas, básicamente, ¿sí? La semana que viene nosotros vamos a abordar, como ven, esto continúa, y dice, veamos el ejercicio 58, nos vamos a parar en este ejercicio y vamos a hacer este ejercicio en forma en común, ¿sí? Vamos a ver lo que falta del apunte, también en común, y vamos a ver que todas estas cuestiones que a lo mejor ahora nos aparecen como medio irreales, una vez que las leamos de vuelta, ustedes obviamente, una o dos veces, van a quedar un poco más claras. ¿Tá? Básicamente para aquellos que a lo mejor están bien, no interpretaron una parte de todo lo que hoy se revisó. Acuérdense que estos contenidos forman parte de la segunda parte, no forman parte del parcial. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna preguntita sobre algunas cuestiones que hayamos visto a último momento? Por ahora no, profe. Bueno, entonces nos volvemos a miel. Si alguien tiene alguna consulta que le haya quedado de la clase pasada, del primer parcial, yo voy a estar conectado hasta las 12 respondiéndole a ustedes las preguntas. El que tenga preguntas, las presenta por ahí y quedan, como vimos, ahí de muestra para que cualquier otro que le pueda surgir más adelante las pueda ver. ¿Estamos? Por acá, por Team, damos por finalizado. Los espero por miel entonces y los leo por ahí. Gracias, profe.